Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que estamos aquí en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Asimismo, hermanos, ya que nos pasamos como 10 minutos de la hora, vamos a ponernos en pie y vamos a leer la porción de la palabra en el libro de Salmos, capítulo 98. Es un salmo hermoso, muy bonito para meditar de las grandezas de nuestro Dios. Cuando lo tengan, me indica con un amén. Yo leo primero y usted lee el siguiente, y así hasta que lleguemos al versículo 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Salmo 98. Me lo indica con un fuerte amén. Gloria a Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Brame el mar y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Leamos todo el 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, nuevamente, Señor. Te agradecemos, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra delante de tu pueblo, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas los corazones que estamos aquí, Señor, y a través de las redes sociales que los bendigas también a ellos, Señor Jesús. Te damos la bienvenida, Señor Jesús, en este momento, en esta hora, Señor Jesús. Sea usted bendiciendo los corazones que estamos aquí. Sea usted proveyendo, Señor Jesucristo, lo necesario para nosotros, la fuerza, el ánimo, Señor Jesús, para seguir adelante. Te damos las gracias, Señor Jesús. Que bendigas a cada uno que va a ser partícipe, Señor Jesús, tanto como el que dirige, los que cantan, Señor Jesús, y tanto el predicador, Señor, que sea usted bendiciendo, usándolo, Señor Jesús, con el poder de la unción, Señor Jesús. Que sea tu espíritu hablando, Señor Jesús, a tu pueblo. Háblanos, Señor, ahora, Señor Jesucristo, porque necesitamos cada día más de ti, Señor, porque tú has hecho notoria tu salvación. Ahora, Señor, te damos gracias, te damos alabanza, te damos cánticos, Señor, y adoración a ti, y solamente a ti, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. A su nombre, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El
El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Si yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. 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 Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, los redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Muy grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. 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 Gloria, gloria a Dios. Déselo fuerte para Él en esta tarde, hermanos, porque el Señor es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es un gusto tenerlos aquí en esta tarde. Gócense en la presencia del Señor, hermanos. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes hoy en esta tarde. Le damos la bienvenida a mis hermanos que se encuentran aquí hoy en esta tarde. Bienvenidos a la casa del Señor. Están en el mejor lugar, gloria a Dios. Porque hay muchos que quisieran estar en la casa del Señor y realmente no pueden estar aquí. Amén. Que realmente quisieran, quizás estén en una cárcel, no sé dónde estén, pero quisieran estar en la casa del Señor. Y usted hoy que está en esta tarde, gócese en la presencia del Señor. Dele libertad al Espíritu Santo de Dios para que hoy pueda hacer algo en su vida. No lo sabemos, quizá hoy sea ese día que usted ha estado esperando por mucho tiempo, esa petición que usted ha puesto delante de la presencia del Señor. Solamente el Señor sabe lo que usted necesita en lo más profundo de su corazón. Dice la palabra del Señor que Él conoce los designios de nuestro corazón antes que nosotros podamos abrir nuestra boca. Él ya lo sabe. Y Él es tan misericordioso que todavía usted no le pide lo que necesita cuando Él ya empezó a hacer la obra. Así de grande es nuestro Señor. Amén. Ahora imagínense, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor y nos humillamos delante de su presencia, ¿qué va a hacer Él? Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este momento vamos a poner las peticiones delante de la presencia del Señor. Alguien que tenga una petición en esta hora, que pueda levantar su mano, ponerse de pie y que quiera exponerla delante del pueblo del Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Alguien más que tenga una petición en esta tarde? Amén, gloria a Dios. También aquellos que nos están viendo a través de Facebook, por todas las plataformas sociales, vamos a estar orando. Gloria al Señor, porque hay mucha necesidad, tanto en el pueblo del Señor, tanto allá afuera. Gloria a Dios. Y el Señor lo puede hacer aquí, también lo puede hacer allá. Gloria al Señor. ¿Alguien más que tenga una petición en esta hora? Gloria a Dios, sí, hermana. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar orando por nuestra hermana Catalina, gloria a Dios, para que el Señor la pueda llevar y traer con bien a donde quiera que vaya. ¿Alguien más, hermanos, que tenga una petición a esta hora? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar orando por nuestra hermanita Daza, gloria a Dios. Ella sabe que todo está bien. Amén, gloria a Dios, que Dios hace milagros. Amén. Sabemos que ella está bien. En el nombre de Jesús vamos a estar orando porque sea el Señor haciendo una obra perfecta en esta niña, gloria a Dios. Amén, porque sabe que el Señor la quiere. Amén, gloria a Dios. Sí, hermana. ¿Tiene una petición, hermano? Amén, gloria a Dios. Pásale aquí, hermana, gloria a Dios. Vamos a estar orando por usted, gloria a Dios. ¿Alguien más que tenga una petición en esta tarde? Gloria a Dios. Vamos a estar orando, amén. Como lo escuchamos con nuestro pastor, gloria a Dios, por su sobrina, gloria a Dios. Sabemos que ella está pasando por cáncer terminal, gloria a Dios, pero sabemos que Dios tiene el poder para quitar toda enfermedad. Amén. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora, gloria a Dios. Y si usted quiere orar por esta petición, que es, yo no le digo, si hay una palabra que lo pudiera decir, es urgente, que alguien pudiese tocar el corazón de Dios para que Él haga esa obra perfecta en ella. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Órele al Señor con todo su corazón, hermano. Él va a responder cualquier petición. Si usted tiene una petición de trabajo, Él lo hace también. Y si usted tiene una petición de salud, Él lo hace también, gloria a Dios. Si usted tiene una petición espiritual, también Él lo puede hacer, hermano, gloria a Dios. Recordemos que muchas cosas pasan alrededor de nosotros y muchas veces no sabemos ni qué es lo que sucede. Muchas veces a lo mejor hay personas alrededor nuestro que están haciendo algo que no es bueno para nosotros, pero solamente Dios tiene el poder de poder hacer una protección a cada uno de nosotros. Amén. Levante sus manos, hermanos, en esta hora. Oh, precioso Dios de misericordia. Gracias, Señor, te damos en esta hora, precioso Dios, por permitirnos poder llegar, Señor, a tu casa de oración, Señor. Oh, Señor, ponemos en tus manos, Señor Jesús, cada petición que se ha expuesto en este lugar, Señor. Ponemos, Señor, la petición de nuestra hermana Blanquita, Señor Dios Todopoderoso. Que sea usted tocándola en esta hora, Señor. Que sea usted restaurando su cuerpo, precioso Dios de misericordia. Que usted esté poniendo su mano de misericordia sobre ella en esta hora, precioso Dios de misericordia. Oh, sí, Padre Santo, por la petición que ha puesto nuestra hermana Catalina, Señor. Que sea usted llevándola, Señor, y trayéndola con bien en ese viaje que está por hacer, Señor Dios Todopoderoso. Oh, sí, Padre Santo. Ponemos en tus manos, Señor Dios Todopoderoso, la sobrina de nuestro pastor, Señor Dios de la gloria. Oh, Señor, aunque los médicos hayan dicho una palabra, Señor, usted tiene la última palabra, precioso Dios de misericordia. Oh, Señor, llega, Señor, a donde ella se encuentra en este momento, Señor. Oh, sí, Padre Santo.
Que muchas veces, Señor, nuestro corazón decaiga, Señor, pensando, Señor, si será posible, Señor. Oh, Señor, lo que digan los doctores, precioso Dios de misericordia. Pero tenemos que reconocer, Señor, que usted tiene la última palabra, precioso Dios de misericordia. Tóquela, Señor, ahí donde ella se encuentre, Señor. Que llegue ese rayo, Señor, de luz, Señor, a ella, precioso Dios de misericordia. Oh, sí, Padre Santo. Oh, que nunca perdamos nuestra fe, precioso Dios de misericordia. Oh, sí, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Oh, Señor, porque usted conoce, Señor, todos los deseos de nuestro corazón, precioso Dios de misericordia. Y por aquellas peticiones, Padre Santo, que no se han expuesto en este momento, Señor, usted las conoce, precioso Dios de la gloria. Tenga misericordia, Padre Santo. Tenga misericordia de nuestros niños, Señor. Tenga misericordia de nuestros jóvenes, precioso Dios de misericordia. Tenga misericordia de cada uno, Señor, de tus hijos, Señor. Hoy se encuentran aquí en esta tarde, precioso Dios de misericordia. Oh, sí, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que muchas veces, Señor Dios de la gloria, no merecemos lo que usted nos da, Señor. Pero usted siga teniendo misericordia de nosotros, Señor. Oh, sí, Padre Santo. Porque usted es bueno y maravilloso, Señor. Porque usted, Señor Jesús, podemos decir, Señor, que hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, precioso Dios de misericordia. No se olvide también de Adasa, Señor, esta niña, Señor Dios Todopoderoso, que ella ha confiado plenamente en usted, Señor. Que usted siga haciendo una obra perfecta en ella, Señor. Y que muy pronto, Señor, sus padres, Señor, tengan la gran noticia, Señor, que ella es libre de ese cáncer, Señor. Oh, sí, Padre Santo, confiamos en usted, Señor. Confiamos en las cosas hermosas que solamente usted puede hacer, Señor. Oh, sí, Padre Santo. También, Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos, Señor, para aquellas personas que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Todos aquellos que tengan una petición, Señor, llega a ellos, precioso Dios de misericordia. Abre esa puerta de bendición en sus vidas, Señor. Sánalos, precioso Dios de misericordia. Restaura sus cuerpos, precioso Jesús. Oh, sí, precioso Dios de la gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque no somos nadie sin usted, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, recibe, Padre, la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú. Hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero
hermoso eres tú, hermoso, hermoso eres tú, Señor, hermoso, hermoso eres tú, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. esta noche, lléname, Señor, de tu poder. Lléname de tu poder. Levante sus manos un momento y deje que el Señor lo toque en esta noche. Deje que el Señor lleve ese dolor. Deje que el Señor le dé la sanidad. Lléname. Digan esta noche, lléname, Señor. Que ese sea su canto en esta noche, dentro de su corazón, aleluya. Y lléname con tu
poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, Señor. El poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, Señor. El poder de tu Espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me atrae a Él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me impulsa a danzarle a Él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Oh, manda el fuego, Señor, y manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me atrae a Él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me impulsa a danzarle a Él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Si manda el fuego, Señor, y manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a ese lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me trae a Él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me impulsa a danzarle a Él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí.
Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Con mis hermanos te alabaré y un cántico nuevo te ofreceré. Con mis hermanos te alabaré y un cántico nuevo te ofreceré. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de la presencia del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de la presencia del Espíritu de Dios. Con mis hermanos te alabaré y un cántico nuevo te ofreceré. Con mis hermanos te alabaré y un cántico nuevo te ofreceré. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de la presencia del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de la presencia del Espíritu de Dios. Y hay libertad para alabarte, hay libertad para adorarte, hay libertad para alabarte, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Y ven, libérate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Y vamos a romper y vamos a romper, vamos a romper y vamos a romper, vamos a romper y vamos a romper, vamos a romper y vamos a romper. Oh, ven, libérate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Y vamos a romper y vamos a romper, vamos a romper y vamos a romper, vamos a romper y vamos a romper, vamos a romper y vamos a romper. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas.
levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle libertad. Denle libertad en esta hora, hermano. Gloria a Dios, que el Señor está aquí. Gloria al Señor. Tome tu asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le pido a mi hermana Medina, gloria a Dios. A mi hermana Reina, gloria a Dios, si nos ayudan a recoger la ofrenda. Gloria a Dios. En esta hora, amén, hermano, vamos a estar recogiendo la ofrenda. Vamos a darle a mi Señor con alegría, gloria a Dios. Sabiendo que nosotros solamente por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, hermanos, gloria a Dios. Él es el que nos da un aliento de vida para que día a día podamos seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que en la palabra del Señor era un honor, amén, gloria a Dios, poder estar delante de la presencia del Señor y poderle llevar una ofrenda de gratitud delante de Él. Amén. Reconociendo que solamente Él puede hacer las cosas por nosotros. Amén. Y hoy en esta tarde vamos a estar recogiendo, hermanos, dos ofrendas. La ofrenda local, gloria a Dios, y una ofrenda misionera. Recordemos que, hermanos, siempre hay que recordar a aquellas personas, aquellos hermanos que están lejos de aquí, gloria a Dios, y que están llevando esa palabra tan hermosa. Aquellas personas que no pueden quizás ir a la casa del Señor, gloria a Dios, que es muy difícil, gloria a Dios. Y aquellas personas que están dispuestas a llevar esa palabra, aunque sea muy difícil, muchas veces pasan hambre, quizás no tengan ni un techo donde puedan llegar, gloria a Dios, pero se esfuerzan día en día en poder llevar esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Cuando demos esta ofrenda, piensen en aquellas personas, aquellos hermanos que están llevando esa palabra. Porque recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros debemos ser partícipes de poder llevar esa palabra. Amén. Pero muchas veces no lo podemos hacer. Amén. Y como decía también, no somos nosotros, amén, gloria a Dios, quizás que nosotros no podamos ser aquellos portadores de la palabra a nuestra propia familia. Debemos reconocer que es difícil llevarla a nuestra propia familia. Muchas veces nuestra familia nos hace a un lado, amén, sabiendo que nosotros, gloria a Dios, somos hermanos. Amén. Y es difícil, pero así son las cosas, hermanos. Gloria a Dios. Pero va a haber a alguien que no sea de nuestra propia familia que le va a llevar la palabra a nuestra familia. Amén. Vamos a estar confiados que así va a ser. Póngase de pie, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Pido a mi hermana Reina. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así como estamos de pie, vamos a pedirle al Señor que continúe bendiciendo el pueblo hermoso que está en este lugar. Maravilloso Dios, estamos delante de su presencia, Señor. Gracias por esta grande oportunidad, Señor Jesús, que usted nos permite de poder estar en su casa, Padre. Ahora yo le pido que sea usted bendiciendo al dador alegre, Padre, que sea usted continuando siendo nuestro proveedor, Padre Santo, que esa cobertura divina, Señor, esté siempre extendida, Señor, hacia este pueblo, Padre. Sea usted multiplicando, sea usted santificando, Señor Jesús, y sea usted sobre todo, Padre mío, recibiendo esa ofrenda, Señor, con agrado, Maestro Santo, que lo demos, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermana va a estar recogiendo la ofrenda local. Mi hermana Medina va a estar recogiendo la ofrenda misionera. Amén. Gloria a Dios. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un
saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y le dices: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y le dices: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y le dices: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y le dices: Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Tenemos un anuncio. Gloria a Dios. Tenemos dar honor a los hermanos que nos visitan esta noche. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Yo creo que ya les dieron la bienvenida y no está de más que les demos un aplauso en esta tarde. Siéntase en casa, gloria al Señor, y después de la predicación, no se vaya a ir, pase al salón social, yo invito. Amén. Pasen al salón social y pueden gustar de lo que usted quiera ahí. Y quiero conocerles y estrechar su mano y saludarles y bendecirles. Amén. Por ustedes son importantes en esta casa. Gloria al Señor. Igual que todos los hermanos que están en este lugar. No sé si habrá algún otro visitante en esta tarde para decirle y extenderle la misma invitación. Gloria al Señor. Amén. Gracias a todos los hermanos que trabajan en la casa del Señor. Gracias, hermanos, al hermano, nuestros hermanos que siempre están procurando que la casa del Señor esté limpia, que esté ordenada, adecuada. Gracias a nuestro hermano Esteban, que se preocupa por venir a cortar el pasto. Nuestro hermano Guillermo, que están siempre ahí, hermanos, embelleciendo el lado de afuera de la casa del Señor. Gracias, amén.
A los hermanos que cuando se les hace el llamado a trabajar a la obra vienen desinteresadamente y con un espíritu, hermanos, de trabajo. Nuestro hermano Pedro, que está en esta noche, que siempre que, hermanos, convocamos a hacer trabajos en la obra, él está aquí temprano, amén. Y pues otros hermanos que no están en esta noche, amén. Y quisiéramos también darle las gracias, pero no están. Gloria al Señor. En esta noche, amén, quisiera dar inicio, hermanos, a una serie de enseñanzas o de sermones, amén. Y esos están basados en la obra redentora de Dios para con el hombre, amén. Porque, hermanos, el Señor nos mandó a predicar el evangelio y eso es lo que queremos hacer, predicar el evangelio, amén. Y el evangelio, pues, sin haber sido diluido, el evangelio como lo presenta la Biblia, amén. El evangelio como está es en la palabra. Y en esta noche voy a comenzar hablando acerca de la justificación, amén. La justificación del hombre delante de Dios, porque la Biblia, hermanos, es clara y además la Biblia, hermanos, es, vamos a decir, hasta cierto punto tajante, en donde la palabra dice, por tanto todos pecamos, todos estábamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Entonces hay una palabra que nos descalifica a todos, ¿no?, de estar delante de Dios. Pero en esta noche quiero empezar esa serie de cómo es que el hombre, amén, cómo es que el hombre puede llegar a ser acepto delante de Dios, amén, llegar a ser acepto delante de Dios, y cómo es que el hombre, hermano, pues alcanza ese lugar de privilegio de sentirse salvo, amén, porque eso, hermano, creo que es la mayor necesidad en el ser humano, la salvación, amén. Gloria al Señor. Todo está bien, podríamos decir, pero como dijo el gran maestro, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y se perdiere su alma? No sirve de nada. Entonces su alma es lo más valioso que puede haber y vamos a partir desde ahí. No sé si vaya a terminar hoy en esta noche. El sermón está largo, creo que lo voy a dividir en dos partes. Voy a parar en alguna parte, el siguiente domingo voy a dar la otra parte. Pero voy a comenzar con la justificación y luego la regeneración y luego la santificación. Porque muchas doctrinas o iglesias o predicadores se quedan nomás en predicando cierta parte de lo que es la salvación, hermanos, y muchos se quedan predicando nomás la gracia de Dios. Y la salvación no consiste solo en la gracia de Dios, o sea, tiene otros elementos, ¿sí? La gracia es importante y vamos a hablar de ella ahora, en esta noche, que es en la justificación. Pero aparte de la justificación está la regeneración y luego también la santificación, amén. Y entonces necesitamos saber también de estos otros pasos y no solamente quedarnos con un elemento de la salvación, amén. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Gloria al Señor. Y si usted quiere que los frijoles le queden buenos, échele sal y écheles ajo, porque si nomás no les echa la sal y les faltan los ajos, no le van a saber bien. Hay hispanos en esta noche, amén. Gloria al Señor, todos conocemos. Y entonces, si el evangelio, hay que, hermanos, tomar todos los ingredientes para poder
alcanzar la bendición del Evangelio. Y no nos podemos quedar predicando nomás un solo ingrediente del Evangelio y así olvidarnos de los demás ingredientes. Y yo sé que muchos de ustedes, amén, ya conocen lo que es la regeneración, la justificación y la santificación. Y sé que muchos de ustedes pues están sirviendo al Señor y hermanos, y el Señor los ha salvado, gloria a Dios. Pero muchos otros pues necesitamos también conocer esto del Evangelio, amén. Y que, hermanos, esto vaya produciendo en nosotros ese sentir de sentirnos salvos, amén. Porque hay muchas personas que están en la iglesia, vienen a la iglesia, alaban al Señor, pero no tienen esa seguridad de sentirse salvos. Y en esta noche yo quiero decirle a usted: siéntase seguro que el Señor le ama y le ha salvado, gloria a Dios. Quiero partir entonces en esta noche en la carta de los Romanos. Abra su Biblia en la carta a los Romanos. Y la carta a los Romanos, hermanos, es una obra escrita por el apóstol Pablo, en donde después de los evangelios, de los 4 evangelios, Romanos es esa carta, esa epístola que hermano, dedica a enseñar el evangelio en estado puro. Romanos, esta carta, hermano, es el evangelio en estado puro, vamos a decir así. Aquí en esta carta usted va a encontrar, hermano, el corazón del evangelio. En Romanos, esta carta, hermanos, habla del evangelio como ninguna otra. Es preciosa, es especial. Y yo le invito a la iglesia que lea Romanos. Amén, lea Romanos, porque vamos a estar predicando de Romanos en estos sermones. Y si usted ya lo encontró, puede estar en pie conmigo. Vamos a dar lectura a la palabra. Y Romanos, siendo esa obra, como le digo, que habla del evangelio. Después de los 4 evangelios, Romanos es esa carta que habla del evangelio. Pero Romanos tiene también vamos a decir, su pasaje central, la esencia de la carta. Y vamos a leer esos versículos que son la esencia de la carta de Romanos. Amén. Así es que vaya conmigo al capítulo 3 y el versículo 21 y el versículo hasta el versículo 26. Ahí usted va a encontrar condensado lo que es el evangelio puro, la obra de Cristo. Está en estos versículos. O sea, aquí es esencia, hermano. Esto es esencia. Esto no es superficial. Esto es esencia que usted va a mirar aquí en esta palabra. Romanos 3:21. Lo voy a leer para usted. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, hermano, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Esto es evangelio puro. Gloria al Señor. Esto es evangelio. Esta es la obra redentora de Cristo. Y ahora vamos hermanos, a empezar a explicar en qué consiste la obra de Cristo y la justificación. Ayúdeme a orar en esta tarde, se lo pido en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y que el Señor pues nos
nos induzca al buen entendimiento de la palabra. Señor soberano, en esta tarde gracias yo le doy por su misericordia, y en esta noche le pido por este pueblo entendido, Señor, que ha llegado a su casa, Padre, y que está, Señor, aquí esperando recibir algo de usted, Señor Jesús. Estamos en esta noche congregados, reunidos, Señor, buscando tu gracia, buscando tu rostro, Señor, y hemos llegado al lugar correcto. Ahora, Señor, úsame, Señor Jesús, no porque, Dios mío, yo lo merezca, sino por amor de este pueblo, Señor Jesús, y sea usted poniendo pensamientos de bien, Señor, en mí, Señor, y que sea yo articulando palabras de bendición para este pueblo, para esta iglesia, esta asamblea santa que tú, Señor, has comprado con sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede ocupar su asiento en esta tarde. Y voy a predicar por unos minutos acerca de la justificación. Amén. Pero de la justificación no voy a empezar, hermano, desde el antiguo tiempo, porque necesitamos encontrar la base de lo que es la justificación y saber qué es eso también. Amén. Entonces voy en esta noche, téngame paciencia, a ir al Antiguo Testamento y ver qué era lo que el pueblo judío, qué perspectiva ellos tenían acerca de la justificación y cómo es que la justificación llega hacia nosotros. Muchas veces ocurre que ciertos temas no les entendemos porque nosotros quizás no vivimos en la necesidad, amén, que esos temas trataron de resolver en algún tiempo, amén. Y eso a veces nos incapacita a entender a plenitud lo que la palabra nos quiere decir, porque a veces no estamos nosotros en ese problema que la palabra quiere resolver. Pero en esta noche, hablando de la justificación, lo primero que quiero hacer es dar la definición de lo que es justificación, porque aquí la Biblia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, el término de justificación es un término forense y este término equivale a perdón. Escuche, justificación es lo mismo que un perdón. Amén. Y grábese esa palabra. Justificación es equivalente a perdón y opuesto a condenación, mediante el cual al injusto es considerado como justo o inocente. Por justificación se entiende el acto por el que Dios perdona al pecador y le considera justo. Es una obra de gracia por la que la persona obtiene la salvación. Amén. O sea, justificar es tomar un culpable, amén, tomar un culpable y que alguien pague el precio por ese culpable y ahora lo declaramos inocente. Eso es justificación. Amén. Alguien que debía a la ley por sus actos, por sus delitos, pero ahora, después de ser un pecador o después de ser un convicto, ahora viene a ser un justo. Amén. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Después de nosotros ser convictos, porque la Biblia, hermano, el Espíritu Santo nos ponía en el lugar de convictos. Amén. Por cuanto habíamos pecado, lo leímos en el 3:23. Por cuanto habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar destituidos, estábamos en el banquillo de los acusados allá, como convictos. Yo ya me sentía y ya tenía puesto ese traje de rayas negras porque era un preso, un convicto. Amén. Y de pronto, hermano, ya solo estaba esperando que me pusieran la cadena con la pelotota negra esa que pesa mucho, porque era un convicto del pecado. Amén. Por cuanto yo había pecado contra el Dios creador de este cielo y de esta tierra,
yo era convicto y digno de muerte. Esa era mi sentencia. Mi sentencia no era ni siquiera pague un ticket y vaya por ahí a que le den unas clases para que se recomponga su manera de pensar. No, mi sentencia era muerte. Porque la palabra dice que el que viola la ley de Moisés con el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Alguien da la gloria al Señor. Y eso era yo, un convicto. El Espíritu Santo mediante la palabra me había declarado convicto. San Juan, el Señor lo dice: cuando el Espíritu Santo venga, cuando el Consolador venga, dijo, Él declarará, dice, o señalará, amén, o hará culpable al mundo de pecado. Por cuanto no creen en mí, dice, los declarará culpables. Entonces yo había sido declarado culpable, era convicto. Pero ¿cómo es que este convicto, o cómo es que alguien, hermano, que ha sido declarado culpable? Amén. Porque mire, un convicto es una persona que legalmente ha sido declarada culpable. O sea, legalmente es culpable, sea que haya confesado su falta o sea que no la haya confesado, es culpable. Hay muchas personas que dicen yo soy inocente, porque se sienten inocentes porque no han confesado sus faltas aún habiéndolas cometido. Pero un convicto es eso, sea que las haya confesado o no, si cometió las faltas es culpable. Amén, es culpable. Ahora, y el Señor hace esto. Amén. Toma a un convicto, a alguien que ha pecado y hermano, y que ha cometido estas faltas, y lo hace inocente. Pero todo, ¿dónde comienza esto de la justificación? Amén. Mire, la justificación en el sentido teológico estricto, o sea, hablando, gloria al Señor, es presentada en el Antiguo Testamento. La justificación no es presentada como nosotros la conocemos hoy en día. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento no se tenía esa idea de la justificación. Y voy a ir hacia atrás, hermano, para que entendamos lo que está pasando. Ahora, la justificación está ausente en el esquema y en la reflexión del Antiguo Testamento. El pensamiento dominante, escuche, en Israel es la pertenencia al pueblo elegido y el cumplimiento de la ley. O sea, nosotros en este tiempo, voy a ir desglosando poco a poco. Nosotros en este tiempo sentimos necesidad de salvación, correcto. Y cuando sentimos necesidad de salvación, ¿qué hacemos? Bueno, el ser humano cuando siente esa necesidad de salvación se acerca a una iglesia. Amén. Donde le prediquen la palabra de Dios y donde él pueda entender los propósitos divinos que Dios tiene para con su vida. Y es ahí donde pues se le guía, amén, a la persona a la salvación mediante la palabra. Gloria al Señor. Y eso es en nuestros tiempos. Pero en el Israel antiguo, o sea, en el pueblo de Dios, antes de que la iglesia, muchos años antes de que la iglesia, o que hermanos, el Señor Jesucristo ofrendase su vida por nosotros, muchos años antes, la Biblia dice que Dios escogió un pueblo llamado Israel. Y Dios, hermano, siempre ha estado interesado en tener un pueblo, personas que representen su reino en la tierra. Y Él escogió a Israel. Pero Israel, hermano, no tenía en su mente, o sea, en su diario vivir o en su mente, no estaba esto de la justificación, sino que para Israel, hermanos, la salvación, escuche, para ellos la salvación consistía en pertenecer al pueblo elegido y cumplir la ley. O sea, Israel, hermano, no sentía
esa urgencia como nosotros sentimos hoy en día. Que nosotros sentimos urgencia de Dios, sentimos urgencia de salvación, sentimos urgencia de tener comunión con Dios. Y es como el hombre, hermano, al sentir esa urgencia, busca una iglesia, busca un altar, busca leer la Biblia, busca escuchar palabra, busca doblar rodillas y orar, busca ayunar, busca vigilar, busca por A, B, C o X medio acercarse a Dios, porque siente necesidad de Dios, siente necesidad de salvación y de un Salvador en su vida. Amén. Nosotros buscamos, pero ellos no. Israel no hacía esto que nosotros hacemos hoy en día, porque no tenían esa necesidad que ahora nosotros sentimos. Me estoy explicando en esta noche. Ellos sabían que pertenecían al pueblo escogido de Dios, y eran el pueblo de Dios y tenían la ley. Entonces ellos, hermanos, estaban seguros que siendo parte del pueblo escogido de Dios y cumpliendo la ley, con eso era suficiente. No necesitamos más, aquí estamos bien. Es como, hermano, es como ese hijo consentido que siempre hay en las familias, que él sabe que tiene a papá agarrado. Amén. Y que sabe que lo que le pide se lo da. Y entonces Israel, hermano, ese era el pueblo de Dios. Israel, sabiendo que él era la niña de los ojos de Dios. ¿Se imagina qué término lo que la Biblia usa? Israel, sabiendo que Abraham era amigo de Dios. O ya quisiéramos muchos ser amigos del presidente, por lo menos. ¿Se imagina el título que tenían ellos? Ser llamados amigos de Dios. Dios mío, este título era grande, ese título era poderoso en sí mismo. No, hermano, ya quisiéramos nosotros por lo menos tener el favor del alcalde. No digamos, hermano, sentirse que tienes el favor de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos se sentían así, que tenían el favor de Dios en su vida. Entonces, sabiendo que pertenecían al pueblo elegido por Dios, al pueblo escogido, al pueblo mimado de Dios, al pueblo amado por Dios, eran amigos de Dios, pues ellos se sentían bien y no sentían esa necesidad que nosotros ahora sentimos, porque nosotros ahora la palabra ha llegado a nosotros ya con una amplitud más grande. ¿Sí? O sea, la palabra ha llegado con amplitud a nosotros, y ahora nosotros conocemos mucho más de los aspectos y de los requerimientos de Dios para con el hombre. Y ahora también voy a explicar el propósito de la ley y el propósito de la palabra, porque la ley de Dios tuvo un propósito en la vida de Israel, igual que la Biblia tiene un propósito en nuestra vida en este tiempo. Amén. Así fue como ellos se sentían bien, porque eran parte del pueblo escogido de Dios. Qué bendición. Eso era como sentirse como quien era familia del presidente. Yo soy familia del presidente y tengo inmunidad diplomática y ni siquiera pago impuestos. Amén. El favor de un gobierno, y ellos tenían el favor de Dios. Y aparte la ley, hermano, y deje de decirle algo. Mire, la ley dada por Dios a Moisés era esa receta secreta para ser feliz. Lo voy a volver a decir de nuevo. Mire, la ley era la receta secreta de la felicidad. Y la ley reflejaba el carácter santo de Dios. Y los pueblos alrededor de Israel, hermano, se empezaron a dar cuenta que Israel era un pueblo diferente y que ellos tenían algo que los demás pueblos no tenían. Era que tenían la ley de Dios, el favor de Dios. Amén. ¿O usted no nota, hermano, la diferencia cuando un hogar es cristiano y un hogar no es cristiano? Amén.
El hogar cristiano, hermano, le da gracias a Dios por los alimentos, ora antes de acostarse, se duerme en paz y los ángeles del Señor están alrededor de él. Mientras los hogares, hermano, no cristianos son las 2 y 3 de la mañana y se están dando de golpes. Si no, pregúnteme a mí, que eso suele suceder bien seguido. Entonces hay algo diferente cuando alguien tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos no sentían esta necesidad. Bueno, y si entonces ellos no sentían esta necesidad, ¿qué era lo que ellos tenían? ¿O qué era la preocupación? Porque alguna preocupación iban a tener. Amén. Aun cuando el hombre, hermano, se siente seguro, de por sí a veces el hombre se siente también preocupado. Israel también tenían una preocupación. No se sentían preocupados por ser justificados delante de Dios como nosotros, sino que la preocupación de ellos era muy diferente a la de nosotros. Nosotros en nuestro tiempo nos preocupamos por la vida después de la muerte. Esa es nuestra preocupación. Alguien da la gloria al Señor. O sea, nosotros nos preocupamos por la vida de ultratumba. Vamos a utilizar ese término, ultratumba. O sea, la vida después de la muerte. Porque, hermano, mire, esto es transitorio. Pero todo comienza cuando nos morimos. Ahí es cuando comienza todo. O sea, ahora estamos en un proceso transitorio. No sé si usted lo sabía, pero estamos pasando por un proceso transitorio. Y todo comienza cuando morimos, porque cuando el hombre muere entra a una eternidad. ¿Y en qué eternidad queremos entrar? ¿En una eternidad de bendición o en una eternidad de castigo? Y yo les prometí que les iba a predicar evangelio. Mire, últimamente, y los voy a preparar, últimamente, de los púlpitos, los predicadores han cercenado del evangelio palabras como infierno, palabras como pecado, palabras como condenación, palabras como lago de fuego, palabras como arrepentimiento, lloro, crujir de dientes. Son palabras que han retirado de la semántica del evangelio, y esas son palabras que no se pueden dejar de predicar de los púlpitos. Discúlpeme una cosa, querida audiencia y hermanos que me escuchan, pero si la palabra menciona un infierno, es porque lo hay y lo tenemos que predicar. Y si la palabra nos advierte de un juicio, hay que predicar un juicio. Pero han detraído, han sustraído, han diluido del evangelio estas enseñanzas y estas palabras, y por eso ahora, hermano, las audiencias quieren llegar a las iglesias y pues más que nada, predicador, hazme sentir bien, que yo me sienta bien y que yo esté bien, pero el propósito de Dios no es solo hacerte sentir bien. El propósito de Dios es que la palabra compenetre en tu corazón y que pueda salvar tu alma. Eso es lo que Dios quiere, el alma del hombre y de la mujer. Aleluya. Y Israel se preocupaba no por la vida después de la muerte. O sea, ellos estaban despreocupados de eso, hermano. Pero nosotros ahora tenemos el conocimiento que cuando muramos va a suceder algo, un juicio. Dios va a juzgar al mundo después que muramos. Hermano, hay un plazo para la humanidad. Hay un plazo para todo hombre. Está escrito que muera una sola vez, y después de esto dice la palabra el juicio. O sea, vamos a morir, y después de morir seremos juzgados por nuestras obras, por lo que hicimos.
Y ahí es donde el hombre, hermano, gloria al Señor, el convicto, el que la palabra ha señalado como convicto, él tiene que cubrirse o meterse bajo la sangre de Jesucristo, porque solo bajo la sangre de Cristo el hombre puede pasar de muerte a vida en abundancia. Alguien da la gloria al Señor, y eso es lo que queremos, que las almas se cubran con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Que las almas estén cubiertas bajo la poderosa sangre de Jesucristo. Israel no se preocupaba de esto. Mire, Israel, concretamente, ellos se preocupaban de sus enemigos. O sea, Israel no estaba pensando en que un israelita, en la mentalidad de un judío, él no estaba pensando, oh, puede ser que mañana me muera y me van a pedir cuentas. No, él se sentía bien, él se sentía salvo porque era parte del pueblo judío y porque tenía la ley. Entonces él no se preocupaba de eso, él se preocupaba de los enemigos alrededor. Israel, y usted sabe, hermano, porque todos conocemos de historia, y más que nada ahora con la tecnología y las noticias, usted sabrá que Israel, hermano, desde tiempos inmemoriales ha sido una tierra violenta, vamos a decirlo así. Violenta porque los enemigos de ellos siempre han querido conquistar esa tierra. Israel ha tenido muchos enemigos. Entonces estos muchos enemigos eran lo que preocupaban a Israel. Ellos no se preocupaban, hermano, de una justificación o pensando en que bueno, mañana me piden cuentas. No, ellos se preocupaban de sus enemigos que estaban alrededor de ellos. Mire, en Levíticos capítulo 26 y el versículo 7 hay una frase que dice: perseguiréis a vuestros enemigos, quienes caerán a espada delante de vosotros. Y esta frase está dentro de las bendiciones que Dios le da a su pueblo. Entonces ellos tenían el entendimiento que derrotar a los enemigos era bendición de Dios. Y ese era el entendimiento de ellos. Y para ellos la salvación de Dios no consistía como consiste para nosotros hoy en día, porque para nosotros nuestra salvación está basada única y exclusivamente en el sacrificio de Jesucristo. Ahí está nuestra salvación y vamos a ir entrando poco a poco a ello. Pero para los judíos la salvación consistía en la liberación de sus enemigos. Esa era la salvación para ellos. O sea que para los judíos ellos no sentían necesidad, vamos a decir, de un salvador que los llevara de muerte a vida. No, ellos lo que pedían siempre era que Dios los librara de sus enemigos. Y ahí, entonces ahora usted va a entender lo siguiente. Ahí es donde, por eso usted va a mirar que en el libro de los Salmos, ¿y cuántos han leído los Salmos? Amén. En el libro de los Salmos, usted va a mirar que los salmos están repletos de oraciones que hacen referencia a los enemigos. Los salmos, en las oraciones de los salmos, constantemente los salmos, en esas oraciones, hacen referencia a que Dios libre al pueblo de Israel de sus enemigos. La Biblia tiene 66 libros, amén. Y en 65 libros Dios le habla al hombre. Pero en el libro de los Salmos el hombre le habla a Dios. Amén. Sí, porque en 65 libros Dios le está hablando al hombre, le está diciendo y hablando y hermanos, está interactuando con él. Pero en el libro de los Salmos es el hombre el que habla a Dios. En el libro de los Salmos el hombre se expresa hacia Dios en forma de petición, en forma de oración, en forma de cántico. Muchos de estos salmos, hermano, no solo son poemas, también son cánticos. El libro de los Salmos es el himnario de Israel. Sí, como nosotros tenemos aquí
lluvias de bendición, que el hermano Luis nos está en esta tarde, nos canta los cantos de lluvias de bendición todos los domingos por la mañana. Y si usted quiere ser parte de esos cantos, véngase los domingos en la mañana. Viera qué bonitos, hermanos, están esos cantos. Y el hermano Luis nos los canta. Y nosotros tenemos nuestra lluvia de bendición. Y los judíos, el libro de los Salmos era su himnario de ellos. El libro de los Salmos es el himnario de Israel. Entonces, ellos constantemente están pidiendo ser librados de los enemigos, porque para ellos la salvación consistía en que los enemigos, hermano, no les atropellasen, no les conquistasen, no les hicieran daño, no les acosasen. Y hermano, esa era la oración y la petición de Israel. Hay salmos en donde usted va a mirar frases como: levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, de mis enemigos. Frases como: líbrame de la mano de mi adversario, Señor. Mira, Dios mío, que me persiguen mis enemigos. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Frases como: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Frases, hermano, de esas frases de los salmos que nosotros hoy en día las recitamos. Amén. Esas frases salieron porque ellos oraban a Dios pidiendo el favor de Dios contra sus enemigos. Ellos tenían muchos enemigos. Enemigos al norte, enemigos al sur, al este, al oeste. Al norte, hermanos, tenían a Siria como enemigos, y al sur a Egipto. Y hermanos, al este tenían a Babilonia, y al oeste tenían a los filisteos. Entonces estaban rodeados de enemigos, y esa era la preocupación de ellos, de aquellos enemigos que los perseguían. Ahora, cuando nosotros, hermano, cometemos una falta a Dios, nos sentimos culpables, ¿cierto? ¿Sí o no? Nos sentimos culpables. Y cuando cometemos esas faltas, sentimos que estamos como descalificados de la presencia de Dios, porque de hecho el pecado pues nos aleja de Dios. Amén. El pecado nos aleja de Dios. Y entonces, hermano, cuando el cristiano, el hijo de Dios, peca, siente tristeza en su corazón. Y el cristiano está ahí con esa tristeza en su corazón. Pero Israel, hermano, cuando ellos cometían faltas, Dios entregaba a Israel en mano de sus enemigos. Y para ellos eso era la perdición. Para Israel, hermano, la perdición no era un alma morir sin Cristo como ahora. Cristo todavía no había venido al mundo a salvar al hombre pecador. ¿Sí? Nosotros hoy en día, hermano, si un familiar fallece, perece o muere sin Cristo, nos lamentamos y pedimos al Señor que tenga Él misericordia de ese familiar que se fue sin Cristo Jesús, y hasta cierto punto, Señor, y tenemos la esperanza pues de que Él se haya arrepentido por lo menos antes de morir. Amén. Porque sabemos que una vida sin Cristo, morir sin Cristo, hermano, es peligroso para el alma, y nos entristecemos. Mucho más nos entristecemos cuando nos damos cuenta de algún hermano que quizás una vez estuvo sentado en una silla de una iglesia apostólica, o quizás un hermano que estuvo una vez ministrando en un altar apostólico, o un hermano que de pronto servía en un ministerio, pero que llegó la mala noticia al pastor y le dicen: pastor, el hermano fulano de tal murió sin Cristo y sin salvación porque había decidido dejar los caminos del Señor. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, se duele de ese tipo de noticias. Duelen, porque sabemos que una vida sin Cristo, hermano, tiene sus consecuencias. Pero Israel, hermano, no se preocupaba de eso. Para ellos el castigo era ser entregado a los enemigos. Deuteronomio 28, hay una escritura
28:7 de Deuteronomio. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esto está en las bendiciones de Dios a Israel. O sea, Israel tenía la bendición o la certeza de la salvación. Cuando Dios estaba con Israel, hermano, los enemigos que llegaban automáticamente salían huyendo porque Dios estaba con Israel. Y cuando los enemigos atacaban a Israel y ellos salían corriendo, hermano, Israel se sentía confiado, sentía que estaba agradando a Dios. Tenemos el favor de Dios. Entonces Dios está contento con nosotros, está cumpliendo sus bendiciones para con nosotros. Quiere decir de que estamos haciendo las cosas bien. El problema era cuando Israel se portaba mal, porque Dios es como un buen padre que a todo el hijo que ama disciplina. Amén. Porque usted, si tiene hijos y se le portan un poco traviesos y desobedientes, no les va a dar un premio por sus desobediencias. Amén. Les va a dar es una disciplina. Y entonces cuando ellos, hermanos, se portaban mal, Dios, hermano, les hacía entender. Y en el versículo 25 de ese mismo capítulo, Jehová, o sea, si te portabas bien, Jehová entregará a tus enemigos en tus manos. Pero si te portabas mal, pero si no obedecías la ley de Dios, pero si no cumplías con los mandamientos del Señor, esto era para Israel, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esa era la preocupación del pueblo de Israel, hermano. Ser entregado a los enemigos, ser entregados en las manos de los enemigos. Eso para ellos, hermano, era el mayor castigo que pudieran recibir. Si algo le podía doler a Israel, era ser entregado en manos de los enemigos. Y yo creo que ahora usted va a entender por qué, cuando a David se le dio a escoger, cuando él pecó, cuando David peca, Dios envía al profeta y le dice Jehová que te va a castigar por tu pecado. O sea, Dios ya te perdonó, pero te va a castigar por tu pecado. Y dice el Señor que escojas, pues te da 3 opciones. 3 opciones para que escojas, David, por haber pecado. Dice el Señor que una de las opciones es que hambre en la tierra, que haya hambre en la tierra. Otra opción es que caigas en manos de tus enemigos. Y otra opción es caer en las manos de Dios. Fíjese, caer en las manos de Dios. O sea, no caer en las manos de Dios después de que has ayunado y orado y estás bien con Dios. No, Señor. El escritor de los Hebreos dice o escribe: ya conocemos, dijo, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina, hermano, con una declaración definitiva diciendo: horrenda cosa es caer en manos, dijo, del Dios vivo. El escritor de los horrenda cosa, dijo el escritor de los Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Y David se puso a pensar y dijo: hambre, caer en la mano de los enemigos o caer en las manos del Dios vivo. ¿Y sabe qué eligió? Sobre caer en la mano de los enemigos, dijo: mejor en las manos del Dios vivo. ¿Se da cuenta? Porque caer en la mano de los enemigos era la afrenta, la perdición, la derrota más grande que pudiera tener.
Y sabe que, hermano, nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener el mismo sentir, gloria al Señor. Mejor morir que caer en las manos del mundo. Mejor morir que caer en las manos del pecado. Mejor morir que caer en las manos del vicio otra vez. Mejor morir que caer en las manos de desagradar a mi Dios otra vez. Como dice el canto, prefiero morir antes que pecar, gloria a Dios. Y eso debería ser nuestro sentir. Amén. Como el escritor, ese escritor que dijo: adiós mundo, hasta ayer estuve en ti. Amén. Hasta ayer estuve en ti. El pecado dice que me destruía. Amén. Y de volver a pecar, mejor morir. Es lo que dice el canto. Cuando bautizamos a los hermanos, les cantamos ese canto: soy bautizado como manda el Salvador. Amén. Qué grande gozo hay en mi corazón. Y ese canto es el que: ya mis maldades el Señor las perdonó. Y dice esa frase: y de pecar mejor morir. Entonces David dijo: de caer en manos de mis enemigos, mejor caigo en las manos del Dios. Y ese era el sentir de ellos. Porque caer en las manos del enemigo era la desgracia más grande. Y nosotros, la iglesia, hermano, debemos de retomar este sentir. Amén. De apropiarnos de este pensamiento. Gloria al Señor. De ponerle más clavos al ataúd del muerto. Que muchas veces el muerto se quiere levantar. Estamos muertos en Cristo Jesús. Hemos muerto a nuestros delitos y a nuestros pecados. Pero a veces el muerto se quiere levantar de ahí a ir a seguir pecando. Y como alguien dijo: ¿clavos para cuándo? Hay que meterle más clavos al ataúd, que no se nos levante el muerto de ahí. Amén. Y dijo David: no, de caer en los manos de mis enemigos, no, de caer en el pecado, no, de caer en la senda de injusticia, no, jamás, de sentarme en silla de escarnecedores, menos, de caminar por camino de impíos, tampoco, de que mis pies corran al mal, mucho menos de que mis manos derramen sangre inocente, jamás de testificar en contra del inocente. Oh, guárdame, Jehová. Ese es el sentir, amén, definitivo que nosotros debemos de tener. Gloria al Señor. No caer otra vez. Así es que él dijo: caer en las manos de Jehová está mejor. Y Jehová le administró, hermano, la disciplina por su pecado a David. Y todos conocemos lo que Dios le dio por castigo. Amén. Pero Israel, hermano, estoy por terminar, gloria al Señor. Y el próximo domingo, con la ayuda de Dios, voy a terminar la otra parte de la justificación. Porque ahora expliqué el Antiguo Testamento, pero el próximo domingo, con la ayuda del Señor, voy a explicar la justificación ahora sí, en nuestro tiempo, que se aplica a nosotros. Para que usted, estoy haciendo esto porque, hermano, el Antiguo Testamento tuvo su propósito. Y a veces se nos es difícil entender Romanos, porque Romanos habla de ley, habla de justificación, habla de propiciaciones, habla de palabras que a veces no estamos familiarizados con ellas. Entonces, Israel, después de ser el pueblo escogido de Dios, porque ellos eran la niña de los ojos de Dios, pero pecaron. Hermano, el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es malo. Y por eso constantemente el hombre necesita de ir todos los días al pie de la cruz, ¿no? Porque el corazón del hombre es malo. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y además, juntamente con eso, para darle más fuerza y más énfasis, hace dos preguntas retóricas y dice: ¿mudará el leopardo sus manchas? ¿Mudará, dice, el etíope su piel? O sea, el etíope, hermano, son esos los morenitos que están en el desierto de Etiopía, que están bien morenitos por el sol. Hermano, si usted y yo nos vamos a bañar, Galveston, unos días seguidos, pelamos en la piel. Pero un etíope no se le pela la piel, él vive en el sol.
La respuesta es no. Ni el leopardo va a mudar sus manchas, ni el etíope va a mudar su piel. Entonces el corazón del hombre es engañoso. Es difícil que el corazón del hombre cambie. Israel, hermano, a pesar de que tenía la ley de Dios y la bendición de Dios y la misericordia y el favor de Dios, pecaron. Usted conoce la historia. Se fueron a la idolatría. Hermanos, ellos se envanecieron en sus necios corazones. Su corazón fue entenebrecido y empezaron a dar gloria. Dice, la Biblia dice que empezaron a dar gloria y honra a las criaturas antes que al Creador. O sea, imagínese el hombre adorando una bestia en vez de adorar a Dios. Qué cosa, hermano, tan, vamos a decir, retrógrada, gloria al Señor, que el hombre, estando en un peldaño superior, adore a algo que está en un peldaño inferior, gloria al Señor. Lo natural es que el hombre está aquí y adore al que está más arriba, al Creador, y no a los animales que están abajo. Alguien da la gloria al Señor. Amén. Y ellos, hermano, retrocedieron. Dios los entregó, dice, a mentes reprobadas. Ahí en Romanos está. Le digo, lea Romanos, hermano. Está interesante. Este es el corazón del evangelio. Lea Romanos. Dios los entregó a mentes reprobadas. Y ya en una mente reprobada, hermanos, ellos dieron hasta en sacrificio a sus hijos, haciendo cosas que no convienen. Cosas perversas que iban incluso en contra de la naturaleza del hombre. Y Dios dijo, no podrá contender mi espíritu para siempre con esta generación y esta nación que se me corrompió y es perversa. Los voy a castigar, los voy a entregar en mano de sus enemigos, lo que más les duele. Y es como Dios, hermano, del este trajo a una nación que se llamaba Babilonia en aquellos tiempos. Ahora la nación de Babilonia es Media y ahora Babilonia es Irak. Para que usted se ubique, Irak. Babilonia en ese tiempo tenía un ejército grande, poderoso, y Dios suscitó a ese enemigo poderoso y lo trajo para que conquistaran a Israel. Y entonces llegó Babilonia y se los llevó cautivos a su gran mayoría. Se los llevó para Babilonia, hermano. Se llevó príncipes, se llevó hombres hermanos de negocios, se llevó hombres entendidos, se llevó las riquezas de Israel. Todo se llevó para Babilonia, Nabucodonosor. Este rey vino y conquistó, hermanos, y en esos días era lloro, lamento y crujir de dientes de parte del pueblo de Israel, porque habían sido entregados en las manos de sus enemigos. Pero Dios usa procesos, amén. O sea, Dios usa procesos. Dios nos castiga, pero no nos mata con el castigo. Dios solamente quiere que nosotros volvamos, hermano. Volvamos a la senda antigua. Alguien da la gloria. Dios es misericordia. Hasta en eso tiene cuidado, mi Señor. Y ya después que los ha castigado, y ya después, hermano, que los ha llevado a Babilonia, ahora sí, ahora como que ellos empiezan a despertar. Y aquí es donde empieza lo bueno. Ellos empiezan como a despertar y empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué será del hombre después de la muerte? O sea, como que ellos empiezan a entender. Si usted lee, hermano, de Génesis, va a leer todo la Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los jueces, Josué y todo, y usted no va a encontrar eso de que el hombre se pregunte qué va a pasar después de la muerte. No, es hasta después que Dios los castiga, se los lleva para una nación, amén, cuando ellos empiezan a preocuparse y decir, bueno, ¿y qué pasará? ¿Qué va a pasar con nosotros después que nos muramos? Y ahí es donde entra Daniel, el profeta Daniel. Se recuerda que el profeta Daniel, Nabucodonosor se lo llevó de Israel para Babilonia. ¿Se recuerda? A él y a sus amigos, amén. Y allá Dios usó a Daniel poderosamente. Y estando en Babilonia, Daniel da una declaración poderosísima, hermano. En Daniel 12:2,
porque ya para entonces ellos, o sea, ya estaban sintiendo necesidad se estaban preguntando qué va a pasar o qué le pasa al hombre después que muere, qué es lo que sucede. Y tienen, hermano, esa interrogante. Y en Daniel 12:2, Daniel aclara esto, como que viene una visión a él, y él escribe: y muchos, escuche Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Qué declaración! Esto nunca se había escuchado antes. ¿Cómo dijiste, Daniel? A ver, espera, dímelo un poco más despacio, porque esto como que es mucha información para mí. Sí, dice Daniel: en los posteriores tiempos Dios despertará del polvo de la tierra a los que duermen, y a unos para vida eterna y a otros para confusión perpetua. Y como que esta declaración, ahora sí, pone peso al corazón o a la conciencia del hombre, y empieza el hombre a sentir necesidad de un Salvador. Amén. Empieza a sentir necesidad de un Salvador. Porque, hermano, conforme las circunstancias van surgiendo las necesidades. Le explico. Conforme el clima se va calentando más, las compañías hacen aires más potentes para que esté más fría la casa. Amén. Conforme los inviernos están más severos, las compañías hacen climas que estén más calientitos para el tiempo del invierno. Amén. Conforme al hombre se le va agotando el tiempo, las empresas crean máquinas y tecnología para ahorrarle tiempo al hombre. Porque conforme las necesidades van surgiendo innovaciones que a su vez satisfacen estas necesidades. Y cuando el hombre empezó a sentirse señalado que era pecador, que va a pasar después que me muera, empezaron ellos hermanos, de una manera u otra, a hacerse estas preguntas: ¿qué sucede después que me muera? Empezaron a sentir necesidad, y es cuando Dios mira que el hombre está clamando por un Salvador, y ahora tira esta nueva que dice: en los posteriores días levantaré a todos los muertos del polvo de la tierra, y los que hicieron lo bueno van a ir a vida eterna, y los que hicieron lo malo van a ir a condenación perpetua. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Y ahora hay necesidad. El hombre empieza a sentir necesidad de un Salvador, y ellos empiezan a aferrarse a servir a Dios con mayor ahínco, con mayor fuerza, con mayor tenacidad, con mayor valentía. Gloria al Señor. Y después de Babilonia, llegamos ahora a los tiempos de Jesucristo. Voy a parar ahí. Y en el judaísmo, en el tiempo de Cristo, los judíos tenían la mentalidad, escuchen, la mentalidad. Ya Daniel les había anunciado que los que habían hecho lo malo iban a condenación perpetua, y los que habían hecho lo bueno iban a redención de vida, a novedad de vida eterna. Y en el judaísmo más temprano, ellos habían llegado a la convicción de que la justificación, o sea, lo que leí en la verdad, que el hombre puede ser justo, justificado, o sea, puede ser acepto por Dios. Porque ahora ya se trataba de que ahora se sentía la necesidad de ser acepto delante de Dios. Entonces ellos tenían la convicción de que la justificación era posible mediante el cumplimiento estricto de la ley. Entonces ellos empezaron y retomaron una mentalidad nueva, en donde dijeron: cumpliendo estrictamente la ley, vamos a ser justificados delante de Dios. Cumpliendo estrictamente la ley. Y cuando el Señor Jesús aparece, el Señor les muestra que el cumplimiento estricto de la ley
sin el amor y sin la misericordia de Dios no justifica al hombre. Y es ahí, escuche, y es ahí cuando el Señor está un día y un rabino se le presenta y le dice: maestro, ¿qué haré para ganar o para adquirir o para ser salvo o para obtener la vida eterna? Maestro, ¿qué haré? Este rabino, hermano, hace esa gran pregunta al Señor: ¿qué haré? Esto significa que ellos sentían necesidad de un Salvador, sentían necesidad de tener, hermanos, una salvación segura. El alma de ellos ya estaba clamando por un Salvador. Ya los corazones, hermano, estaban preparados y listos para recibir al que iba a salvar a la humanidad de la mancha perversa del pecado. Y basado a esto, y voy a terminar acá, basado a esto, en Lucas 18, versículo 14, más bien, versículo 9 en adelante. Recuerda a los fariseos y los doctores de la ley que se habían apegado al cumplimiento de la ley, diciendo: cumpliendo la ley vamos a ser justificados, cumpliendo la ley vamos a ser justificados. Allí Dios nos va a justificar y nos va a salvar. Bueno, y el Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Eso es peligroso, hermano, cuando a veces uno se confía en uno mismo y uno cree que es justo. Eso es un peligro, porque aquí, hermano, puede entrar orgullo y altivez al corazón de una persona. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ay, aquí hay otro sermón, pero no lo voy a predicar ahora. Amén. Y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: dos hombres, y les da la parábola el Señor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, el fariseo era ese hombre que conocía la ley, ese doctor, ese que tenía palabra, ese hermano que se suponía que conocía a Dios, ese que pues tenía acceso a los escritos bíblicos. En aquel tiempo no estaba la imprenta y por lo tanto no había lo que ahora tenemos, estas Biblias. En aquel tiempo habían rollos, hermano, en donde se escribía la ley de Dios, y eran pocos los que tenían acceso a esto. Pero ese fariseo tenía acceso a esto, o sea, él conocía ley. Y ahora la contradicción de la vida es que la imprenta está, sobran Biblia y nadie quiere leer la palabra. Qué contradicción, hermano. Antes, que no había Biblia, la gente sentía la necesidad de leer la palabra. Muchos fueron a parar a las hogueras y a las horcas, hermano, porque querían una Biblia. Y hoy en día nosotros tenemos la Biblia y no la queremos leer. En el siguiente voy a seguir con eso. Amén. Y el fariseo puesto en pie, este fariseo, y el publicano, hermano, ¿sabe quién era el publicano? El publicano era ese agente que trabajaba para el IRS. Esos eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Roma, en su sistema, tenía la redundancia, tenía un procedimiento de recaudar impuestos, y contrataba personas del vulgo, personas ahí del pueblo, para que trabajaran para ellos. Y estas personas que contrataban los ponían a que ellos cobraran los impuestos. Pero estas personas que cobraban los impuestos, ellos, hermanos, se aprovechaban de la situación, y si a usted le tocaba pagar $100 de impuestos, pues él se quería quedar con una parte y entonces le cobraba $150 de impuestos a usted. Y por eso el pueblo odiaba a los publicanos, los detestaba. Un publicano era lo peor que podía haber, porque se aprovechaban del pueblo y nadie les podía decir nada, hermanos. Ellos cobraban los impuestos. Si por sí en este tiempo ya no podemos ni con los impuestos, imagina si los ponen más alto, ni hablar.
pero eran despreciados por el pueblo. Y entonces estaba orando el fariseo, el que tenía la ley, el que tenía las promesas de Dios, el que conocía Biblia, estaba orando. Y llega este publicano, y aquí la diferencia en los corazones, mire, llega este publicano y están orando, y el fariseo puesto en pie oraba de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, escuche, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esa era la oración del fariseo. Hermano, qué vergüenza. Y agregó más el fariseo: ayuno 2 veces a la semana. Escuche, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, ¿qué está pasando aquí? Que no está confiando en la gracia salvadora y en la misericordia de Dios. Está diciendo: por lo que yo hago, tengo que ser llamado justo. Hermano, si la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor, ¿Cómo, hermano, el hombre viviendo en una cloaca moral se podrá parar delante de un Dios santo a decirle: mira, yo merezco que me santifique porque soy? Jamás, ni no, hermano. Dios es santo en excelencia y yo infiel en demasía. ¿Cómo me podría pararme delante de un Dios santo a decir que soy justo? Jamás. Y está ahí, hermano. Está ahí. Ayuno y doy mis diezmos y ni adultero ni fornico. Y está bien, todo eso está bien. Pero el espíritu arrogante. Y luego el publicano, hermano, el publicano, estando lejos, no quería, dice, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios. Y esa es la actitud, hermano, que la iglesia debemos de tener. Decir: Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador, hermano. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque sobre la faz de la tierra, porque hombre perfecto es aquel que no peca con sus labios, dice la palabra. Amén. Y este pobre publicano está ahí, hermano, con ese espíritu, y nosotros debemos de reconocer que ese es el espíritu con que nos debemos acercar a Dios. Y se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí. Y el Señor Jesucristo, las palabras del maestro: os digo, el Señor Jesús da ahora la sentencia. El Señor Jesús les pone la parábola y ahora les va a dar la sentencia. Os digo que este publicano descendió a su casa, y aquí está la palabra de la que hemos estado predicando todo este tiempo. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al Señor. Y voy a parar aquí. Un pequeño resumen. De no sentir necesidad de salvación porque no se pensaba en la muerte después de la vida, llegamos al punto en donde ahora el hombre está sintiendo necesidad de ser justificado delante de Dios, o sea, de sentirse acepto de parte de Dios. Y ahora el Señor, hermano, nos dice que uno fue justificado y el otro no. Y ya nos da una pista, nos da una clave de lo que el hombre tiene que, cómo el hombre debe de ir por el camino correcto para ser justificado. O sea, para obtener el perdón gratuito de Dios de nuestros pecados.